Creo que ya, ahora sí está grabando. No, ya le que me queda 15% de batería. Y estoy por acá lejos de un cargador. Listo. Bueno, para iniciar, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Julián Lanchero, soy estudiante de especialización en gerencia de proyectos de la Universidad de EAN y actualmente estamos en un proceso de formación en una materia que se llama emprendimiento empresarial y por la cual queremos validar una propuesta de valor. En este caso, a mí me tocó la parte de validar con un experto técnico y digamos que de manera introductoria le voy a explicar la propuesta de valor. La propuesta de valor es una aplicación móvil diseñada para emprendedores que quieran incursionar en la parte de la moda y pues está dirigida para personas entre los 18 y los 65 años y para emprendedores que tengan una trayectoria inferior o igual a un año. En esta ocasión estoy con Hernán Díaz, es una persona experta en temas de desarrollo de tecnología y la cual trabaja como arquitecto de software en una importante compañía en Bogotá. En esta ocasión es la persona que nos va a ayudar a aclarar una serie de dudas para el desarrollo de nuestra propuesta de valor, eh, vista en materia de, pues digamos que para validar, ¿no? Nuestra propuesta de valor. Pues me gustaría, Hernán, que nos hablaras, pues primero que todo, agradecerte la oportunidad de darnos el espacio y nos gustaría que hablaras un poquito de tu trayectoria como profesional. Buenas tardes, Julián. Claro, básicamente llevo unos 13 años trabajando en esta industria de la tecnología, desarrollando aplicaciones de software, aplicaciones empresariales para diferentes mercados, el mercado militar, la industria militar, la industria de la medicina, la industria aeronáutica y la industria de consultoría y seguros. Eh, Actualmente me desempeño como arquitecto de software en una compañía eh, donde tengo a cargo un conjunto de personas, un equipo de trabajo para el desarrollo y puesta en producción de estos sistemas de información. Ok. Muchas gracias, Hernán. Digamos que pues queremos validar unas preguntas muy sencillas, son 4 preguntas. La primera es, ¿conoces los componentes para el desarrollo de una aplicación y cuáles son? Normalmente el desarrollo de una aplicación tiene varios componentes que están divididos en la parte que tiene que ver con lo que se le presenta al usuario final, al cliente. Están también los componentes que operan desde la parte del back, se le llama, los que están ejecutándose en los sistemas de información. No se ven, pero pues son los que aportan a estos otros de front. Están los componentes de persistencia de datos, que son los que almacenan la información, los que almacenan los archivos en caso de que se requiera subir información no estructurada. Eh, Básicamente, a grosso modo, esos son como los componentes que tiene cualquier sistema de información. Ok, y esto también implica una aplicación móvil. Igual, una aplicación móvil lo único que tiene diferente a un sistema tradicional es que reemplaza la capa de presentación, que normalmente es un computador. En este caso sería un dispositivo móvil, pero todo el resto de componentes de un sistema de información tradicional se siguen manteniendo. Ok. La siguiente es, desde su experiencia, ¿qué pasos debemos tener en cuenta para que la aplicación digital sea exitosa? Mm, pues definir que un sistema de información, una aplicación, una iniciativa de tecnología sea exitosa requiere muchos elementos de diferentes
contextos. Entonces, un tema es las tecnologías que van a utilizar. Entonces, es importante utilizar tecnologías que tengan soporte, ya que muchas veces los sistemas tienden a tener fallas, inconvenientes y los sistemas y el soporte que estos tengan es fundamental para que se pueda llegar a resolver estas fallas o implicaciones o problemas que se tengan en el proceso de construcción o inclusive ya en el proceso de ejecución en producción de los sistemas. Eh, Está el componente metodológico, es uno de los más importantes, es el equipo de trabajo que yo tengo, de qué manera va a trabajar. Por ejemplo, qué metodologías van a utilizar, si van a utilizar una metodología ágil, si van a utilizar una metodología en cascada, si van a utilizar de pronto un marco de trabajo como CMMI. Entonces hay que definir qué metodología de trabajo van a utilizar para poderse entender entre ellos y sacar adelante el proyecto. Eh, Otra parte que es muy importante es la recepción del usuario final. Nunca desarrollar sistemas que tomen mucho tiempo en salir a producción o salir a un usuario final. La clave consiste en estar sacando productos con pequeñas características, pero rápidamente al mercado. Entonces, en vez de esperar unos 6 meses, un año a sacar un producto, es ideal que ya los 2 primeros meses un producto salga a producción para que el mismo mercado comience a modelarlo. Eso es importante, porque si uno espera mucho tiempo para que un producto salga a producción, pensando que el día que salga va a ser un hit, casi siempre pasa que no es lo esperado y ha existido mucho tiempo, mucha inversión, desgaste. Las personas que comenzaron el proyecto no son las mismas que la terminan. Entonces es clave la recepción del mercado que se tenga del producto. Ok, muchas Y gracias. finalmente, bueno, eso es Sí, como no, lo continúa, principal. continúa, continúa. Finalmente, No, pues las capacidades que yo tenga en mi equipo de trabajo son importantes. Puedo tener personas, digamos, con capacidades de junior, pero también debo tener capacidades, personal con capacidades senior o, o mucho mayores, porque si mi aplicación va a estar compuesta de profesionales con bajas capacidades, pues también así voy a tener productos de baja calidad. Entonces, eso también es un factor importante. ok, gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Podrías darnos una idea de qué costo podría tener el desarrollo de una aplicación de este tipo? ¿Me recuerda el tipo de aplicación? ¿Algo de moda me dijiste o...? Es una aplicación, sí, dirigida al tema de moda. Pero bueno, digamos Ok, que de pronto para ampliarte un poco más el tema, es una aplicación móvil, pero digamos que como tenemos que generar como una propuesta de valor, nuestra propuesta de valor va dirigida al tema digital, que es como, pues, como una interacción digital, pero que genere como una realidad virtual en la persona, por ok, decirlo así. ok, listo. Entonces la pregunta es qué costo puede llegar a tener. Sí, sí, señor. Bueno, lo primero que hay que entender es cuál va a ser mi plan de trabajo que voy a tener para el desarrollo de mi sistema. En mi plan de trabajo debe estar claro las fases en las que voy a desarrollar mi sistema. Entonces, por ejemplo, mi sistema se compone de 3 fases, donde cada fase se ejecuta, por ejemplo, en 3 meses. Estoy dando un ejemplo. ¿Qué tipo de personal voy a tener en cada una de estas fases? Es lo que tengo que definir. Y asimismo tengo que definir los costos. Entonces, en las primeras fases puedo llegar a tener personal de mayores capacidades. Por ejemplo, puedo tener un arquitecto de software. Por ejemplo, puedo tener un BA, que es un Business Analysis, una persona que se encarga de entender el negocio, qué es lo que se requiere. Debo
Debo tener la capacidad de identificar claramente cuáles son los stakeholders. Los stakeholders son las personas que interesadas en el producto, desde el usuario final, como quienes requieren que el producto se construya. Una vez tenga definido eso, pues tengo que comenzar a costear este personal. Entonces, ahí tengo que comenzar a analizar también, disculpa, hay unos diseñadores también que se necesitan para levantar como los requisitos del sistema y básicamente es eso. Ahora, lo que tendría es que costear cada una de estas personas para poder sacar el producto adelante. En una primera fase puede que sea una fase de estricto levantamiento de requerimientos y análisis de lo que quiero construir. Entonces ahí digamos que el dinero lo voy a utilizar básicamente en esa primera etapa. ¿Cuánto puede llegar a costar, digamos, cada una de estas personas? Pues ahí sí ya dependerá del mercado. Pero en promedio, digamos que un arquitecto se consigue desde 8 millones en adelante. Consigues un arquitecto, una persona, un VA lo consigues desde 6 en adelante. Personas que te puedan ayudar con el tema de user experience o el levantamiento de requisitos a nivel gráfico y esto los puedes conseguir de 5 millones en adelante aproximadamente. Ya depende si tu fase tiene, digamos, si tu proyecto tiene 3 fases y cada fase de 3 meses, pues tienes que hacer ahí el cálculo de cuánto te costaría basado en esos valores que te estoy diciendo. Ya luego en las fases posteriores, como la fase 2 y la fase 3, que ya es una fase de implementación, ya uno contrata otro tipo de recursos. Son recursos más pensados para la ejecución. Por ejemplo, ya necesito ingenieros encargados de desarrollar el entorno gráfico, o sea, la aplicación móvil en este caso. Una aplicación, si la voy a tener tanto en soporte como iOS y Android, pues voy a requerir ingenieros que tengan estas capacidades. Hay algunas plataformas que me permiten generar automáticamente el código para iOS y para Android, lo que está bien, pero a veces también algunas compañías prefieren desarrollar de forma nativa, o sea, prefieren tener un personal que desarrolle propio para Android y propio para iPhone. Entonces ahí tienes que pensar que vas a tener el costo de 2 recursos si lo quieres nativo, pero pues los nativos tienen como más ventajas, solo que pues hay que desarrollar una para cada plataforma o una híbrida, que una híbrida es un sistemas que producen código para los dos dispositivos automáticamente. Eso es a nivel de la capa de presentación. Ya las capas de persistencia, que son los temas de base de datos, que son los temas de la capa de aplicación en la parte de los servidores, tienes que pensar en ingenieros de backend, se llaman así. Los ingenieros de backend básicamente exponen servicios a a la aplicación móvil en este caso. Entonces hay que pensar en una persona que es un ingeniero de backend que te va a construir el sistema. Dependiendo de qué tipo de tecnología vayas a usar, así te va a costar. Entonces, profesionales que se muevan en la industria o con tecnologías como Microsoft o como Oracle o como Java, bueno, Java y Oracle son los mismos, digámoslo así, son profesionales un toque más costosos, pero es el tipo de aplicación empresarial que uno encuentra. Profesionales que se muevan en lenguajes como Python, como Node, como PHP, pueden ser profesionales un poco más económicos. No significa que la diferencia entre uno y otro sea abismal, pero pues, es lo que normalmente se consigue. Estos profesionales están más o menos de los 7 millones en adelante, pues que tengan al menos unos 5 o 6 años de experiencia, estoy hablando, ¿no? O sea, personas que tengan capacidades y experiencia. Eso por ese lado. Y finalmente necesitas al menos una persona que trabaje el tema de persistencia de los datos, que es base de datos. Entonces, dependiendo de la experiencia que tenga y el motor que vayas a utilizar de base de datos, si es una base de datos relacional, entonces puede ser un SQL Server, puede ser un Oracle, puede ser un Postgres, un MySQL. No importa el que necesites, ahí tendrás un profesional en base de datos y esos también pueden estar de más o menos 5 o 6 millones en adelante, los vas a conseguir. Entonces, estas son como los perfiles que vas a necesitar en las diferentes fases del proyecto. ¿Ok? No todo el tiempo se necesitan, porque en una primera fase puede que se haya requerido el arquitecto y los VA y se trabajaba full con los stakeholders, pero ya y ahí no requerías las personas de front, de Android, de iPhone, y ya en la segunda fase y una tercera, ahí sí están ellos. Entonces tienes que ver que el costo va a depender de qué personal tengas por cada una de las fases. Esa es la forma en que se costean estas aplicaciones.
Ok, y para terminar, digamos que esta pregunta, cada fase la podría definir en un periodo de 3 meses, por decirlo así, para, Sí, digamos, como para tener como una depende del idea. alcance de su proyecto. Si el alcance que usted está buscando es que es muy amplio, puede que una fase le dure 6 meses, una fase te dure 3 meses, 4 meses, eso depende del alcance que usted esté buscando. Entonces, hipotéticamente, si yo requiero que mi aplicación, voy a dar un ejemplo, yo requiero que mi aplicación me permita registrarme, requiero que mi aplicación me permita registrarme con cualquier red social, por ejemplo Facebook, o con Gmail, que tenga una autenticación que se llama Single Sign-On. Entonces, ese tipo de autenticación hace parte de la primera fase. Eh, si, mi, si requiero que ya en la segunda fase no solo me pueda registrar, sino también pueda ver los productos y pueda tomar como una cajita de un carrito de compras en donde los estoy pasando allá. En caso de que quiera adquirirlos, pues eso podría ser parte de una segunda fase. Y una tercera fase ya tendría un proceso de checkout, que es un tema de salida del producto de última milla, donde ya se entregan los productos a los clientes. Y de pronto ya hay más interacciones con él, como por ejemplo una realidad aumentada, donde yo pueda ver el producto con un QR code y de pronto desde mi celular lo pueda ver mejor. Bueno, ya depende de las características que tenga, pero lo que hay que definir es el alcance que voy a tener, cuáles son los features, o sea, qué características van a existir, como todo esto que te estoy diciendo, funcionalidades de logueo, de registro, de ver el stock de inventario, seleccionar qué quiero comprar, y finalmente pues adquirirlo. Entonces lo tienes que definir en qué fase va y finalmente con eso pues vas a saber cuántas fases vas a crear. Por esto que me estás diciendo, voy a suponer que podrías tener unas 3 fases en donde cada fase se compone de 2 meses para hacer una Ok. prueba piloto. Eso se llama un MVP, que es un producto mínimo viable. Entonces ya en la primera fase tú sacas el producto mínimo viable y ya debería estar listo para que el cliente lo pueda comenzar a usar. Ah, que por ahora el cliente solo se puede registrar y ver los productos, pero ni siquiera los puedo pasar a una cajita, a un carrito de compras. Bueno, eso es parte del MVP. Ok. Ya en la segunda fase comienzas a sacar el producto con la opción de acumularlos en un carrito de compras y eso ya es parte de la segunda fase y así sucesivamente. Lo importante es que el producto salga de forma progresiva, o sea, no salga, no pienses Como me hacerlo lo todo y explicaste al final al inicio de la entrevista, qué pena, me dijiste que sí, sacara como pedacitos del desarrollo, por decirlo así, para que así no es. tengamos como tanto riesgo. Es lo que te entiendo. Así es, eso es lo que más se está usando hoy en día porque digamos que cuando una empresa piensa en hacer un producto, cree que tiene claras las necesidades de un cliente, pero la verdad es que aun cuando usted entrevista a los clientes, ni ellos mismos saben lo que quieren. En cambio, cuando usted hace un producto con una idea inicial y la lanza ya a los clientes, el mismo cliente, de la forma en que interactúe con el producto, le va a decir qué se necesita. Entonces, es una forma de obtener la misma respuesta sin tener que hacer todo un análisis de mercado tan extenso. No digo que los análisis de mercado no sean buenos, pero tampoco se pueden extender a tal punto de que hasta que yo no tenga toda la información, yo no pueda comenzar a construir Puedo algo y mandarlo arrancar. al mercado. Exacto. Ok, y digamos que, bueno, tenía una última pregunta que era, desde tu experiencia, ¿qué consejo nos puedes brindar para ese emprendimiento? Pero creo que me la acabas de resolver y es, digamos que trabajar por ciclos y que se vaya entregando la Exacto. información de manera Es, periódica. esa es la más importante y es con la que más, aunque ya muchas personas en esta industria ya saben que ese es el camino, les cuesta mucho trabajo porque cuando uno comienza a construir una aplicación y les va a suceder a ustedes si algún día lo emprendieran, van a querer sacar una versión lo más completa posible. Y cuando ustedes se dan cuenta, ya llevan 4, 5, 6 meses trabajándole a eso.
y aunque tenían el concepto claro desde el principio que había que salir con un producto mínimo viable, no dejan de querer agregarle cosas creyendo que si tienen más es mejor. Y ahí comienzan a tener un problema porque precisamente no salen al mercado, no hay feedback de ese producto, se ha hecho más inversión, hay más riesgo. eh, y cuando sale al mercado por allá después de un año y creyendo que pues va a ser un hit, se dan cuenta que no y que hay que hacer muchas modificaciones y que hay que replantear muchas cosas y pues normalmente ante una gran expectativa luego hay una gran decepción. Mientras que si tú sacas algo a corto tiempo, hay una expectativa baja y si de pronto hay que ajustar algo, pues no hay una decepción grande. Dos, se ha invertido menos, la mente está más fresca y uno no se ha enamorado demasiado de las ideas, porque eso también pasa. A veces usted después de mucho tiempo de camellarle algo se enamoró de una idea y por ahí no era. Cambio en poco tiempo, si esa idea rápido se demuestra que no es por ahí, pues usted digamos que de La alguna manera descarta. la puede replantear. Sí, todo eso son los beneficios de cuando usted trabaja iterando rápidamente con el mismo mercado. Y esa es la clave de las aplicaciones. Por eso usted va a ver ahora que todas las aplicaciones pueden salir en una versión básica, pero ellas poco a poco se comienzan a alimentar. Y a veces inclusive ustedes la sacan con un propósito y comienzan a descubrir que el propósito es otro. Que reinventar, O por sea, decirlo así. sí, entonces la sacan con el propósito, por ejemplo, de vender productos de moda, ¿sí? Y esa es la idea, y haciendo un carrito de compra. Pero comienzan a descubrir, por ejemplo, que las personas tienen una inclinación muy fuerte por los temas de moda específicos. No sé dentro de la moda cómo se puede caracterizar eso, pero voy a decir una tontería. Voy a decir que de las gorras, hay una inclinación muy fuerte por las gorras, en donde aunque tienen usted todo el stock de productos, siempre ven que las gorras es lo que más consultan. Entonces de pronto ustedes deciden hacer una variación en su sistema y hacen algo especial solo para las gorras, como por ejemplo una realidad aumentada para las gorras, como más tipos de tallas para las gorras, más modelos. Entonces algo que comenzó pensando que era para la moda en general, terminó demostrando que había una inclinación fuerte por los artículos relacionados con gorras y pues el negocio me está diciendo que mira hacia ese lado y era algo que ni siquiera se había plantado en un principio. Esos son los beneficios de lanzar prototipos y versiones con corto alcance en poco tiempo, porque les permite descubrir a usted hacia qué camino debe virar más o menos antes de ponerse a hacer un gran sistema que de pronto al final no es lo que se esperaba. Que de pronto no nos pueda generar valor al final. Exacto, exacto. Hay una regla muy buena en el software. Ustedes deben saber, ustedes han escuchado el teorema del Pareto, ¿cierto? Sí, Bueno, si no lo han escuchado, es una relación 80-20 y se 80-20, cumplen sí. muchos contextos. Se cumplen muchos contextos, por ejemplo, Pero en el el contexto de las 80% está en el compañías, 20, creo que es el 80% de las ventas, casi siempre está lo en comprende el el 20% de los clientes. 20% de los clientes. Exacto, pero en el software también se aplica mucho. Les voy a dar un ejemplo del software en el Pareto. Por ejemplo, ustedes han visto que Microsoft Word, la aplicación esta de Microsoft para hacer cartas, tiene muchas funcionalidades. O sea, tiene funcionalidades para centrar, para correr el texto hacia un lado, viñetas, cantidad de cosas. Pero también se han dado cuenta que en los menús que ellos tienen, Word, en la parte superior, hay muchas opciones adicionales que uno realmente no utiliza, pero están ahí, ¿vale? Que pueden ser para darle formato mejor a la carta que uno está haciendo al documento. Eh, Hace muchos años, cuando arrancó Word, esa es una experiencia, esto es un caso real, el caso real, hace muchos años cuando Microsoft Word nació, yo no sé si ustedes se acuerdan, de pronto, tal vez de la época, de pronto no sé si ustedes se acuerdan, había un clipcito, un clipboard, que era como un clipcito que Sí, salía, sí, eso, y que era como que una era como un ayuda y asistente. eso era como un asistente. ¿Qué sucede? Esa funcionalidad fue una funcionalidad que tenía Word y que estuvo mucho tiempo desarrollando y trabajando en ella y fue muy costosa de hacer en términos de desarrollo de software porque pues tenía muchas implicaciones de tener el clipcito, de que se conectara con las ayudas, de que fuera eficiente y esa es una funcionalidad que se construyó de Word.
Pero también hay otras funcionalidades en Word, como por ejemplo la negrilla. Todos hemos usado la negrilla. Entonces, si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿qué pasaría donde yo les llegara a quitar la negrilla, por ejemplo, a Word? ¿O qué pasaría si en este momento Word tuviera el clipart y yo lo quitara? ¿Qué pasaría con mis clientes? ¿Qué podría pasar? Pues que Por empezarían ejemplo, a... si le quito la opción del clipart, que casi la gente no lo utilizaba, mm, realmente puede que no suceda mucho, puede porque que no realmente suceda, nunca sí, usaban ¿no? eso. Pero ¿qué pasa si le quito la negrilla? Que se vuelve un problema, porque pues Exacto. algo que es Ahora, necesario. exacto. Entonces, la negrilla en términos de desarrollo de software es mucho más fácil de construir. El clipart es mucho más complicado, pero la negrilla la necesitan más que el clipart, ¿ok? Entonces, la Ok. negrilla es el 20% de Word que representa el 80% de su valor. Eso es lo que hay que lograr en el software. ¿Cuáles son las funcionalidades tipo negrilla que, que puedan ser sencillas y más valor le den al software? Ahí está la clave, porque hay muchos sistemas que están llenos de funcionalidades que jamás son utilizadas y sí se invierte mucho dinero en ellas. Entonces, en el software, el Pareto se aplica de esa forma. El 20% de mis funcionalidades clave representan el 80% del valor de mi sistema. Entonces, siempre que usted abre Word, que usted usa la negrilla, la cursiva, cambia el tamaño de la letra, cambia el tipo de letra, todas esas son las funcionalidades que le dan valor a Word, porque son todas las que usted más utiliza cuando usa Word. Eso tiene que pasar con el sistema que ustedes construyan. Tienen que identificar cuáles son las funcionalidades que más valor le aportan. ¿Y eso cómo se sabe? Se sabe dándole interacción al usuario, porque él es el que lo va a usar. Él es el que le va a ir diciendo a uno. Entonces, si en tempranas versiones del sistema ya sale el prototipo a producción con el cliente, van a poder conocer cuál es ese 20% del producto que le aporta el 80% de su valor. Ok, ¿Sí me entienden? sí, señor. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Creo que con la información que nos acabas de brindar, pues creo que nos diste más de lo esperado. Esperábamos, la verdad, que la entrevista fuese muy cortica, pero pues en este tiempo la información que nos has dado ha sido muy valiosa. Entonces, te quería agradecer por el espacio y bueno, pues muchas gracias Ah, y bueno, que tengas listo, una Julián. buena tarde. Vale, aquí sigo con mis gallinas. Buena Muchas tarde. Hasta gracias. luego.